.com.ar. Intentó robar en una obra en construcción y fue aprendido. Bien, toda la información que se genera aquí y toda la que se genera a lo largo de la jornada, ¿la encontramos dónde? En nuestra página. En nuestra página, ya sea en Instagram, Facebook, X, @Radio Gabal, la web radiogabal.com.ar. Bueno, muy bien. ¿Estamos listos? Bien. Vamos a la presentación, nos vamos a la calle. Dale gas. Para enterarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad, al instante, en estos momentos, comunicación telefónica con nuestro móvil. Adelante, Francisco, te estamos escuchando, hermano. Gracias, Luis. Bueno, comenzamos con la recorrida por las calles de la ciudad. Nos vamos a meter a continuación con un tema que despierta interés en jóvenes, no tan jóvenes, también en adultos. Tenemos que hablar de los Juegos Bonaerenses 2025 y estamos en estos momentos en la Subsecretaría de Deporte y Recreación junto a Marce Basterrechea, Leo Citarosa, para conocer algunos detalles de lo que viene siendo la inscripción y cómo se preparan, ¿no? Para al menos enfrentar esta primera instancia que es la instancia distrital. Marce, comenzamos con vos. Primero, buen día, gracias por estos minutos. Seguramente, como decíamos, con mucha expectativa, las inscripciones seguramente vienen bien. Algo estábamos charlando recién que por ahí, como ocurre habitualmente, año a año, se extienda este periodo que en principio sería hasta el 18 de mayo, en algunos días nada más. Pero bueno, ¿cómo viene todo? Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Las inscripciones vienen bien, hemos hecho mucha difusión en los colegios, la parte escolar está a cargo de Leo, que te va a dar más detalle, y bueno, la parte libre, que ahí viene, lo que pasa que como siempre los chicos tardan en organizarse, les cuesta llegar a la subsecretaría, pero bueno, estamos con un buen ritmo. Esperamos superar las inscripciones del año anterior y esperamos también que se extienda un poco más el límite de tiempo que tenemos para las inscripciones, porque realmente siempre a lo último la gente, los chicos deciden inscribirse. No solo los chicos, también estamos con la parte de discapacidad y también de adultos y adultos mayores, que siempre tardan en decidirse y inscribirse, ¿no? Leo, recién decía Marce, por ahí los chicos tardan un poquitito más, se toman ese tiempo y por ahí vienen los últimos días, pero se hace un laburo muy importante en cada una de las escuelas del distrito para que todos estén al tanto de absolutamente todas las categorías que tienen, todas las disciplinas que tienen. Buen día, sí, la verdad que recorrimos toda la secundaria del partido Balcarce. Faltó por una cuestión de transporte lo que es escuela rural, pero hicimos llegar la invitación también, y la idea es que participen todos los chicos y estamos acá en la subsecretaría esperando y recepcionando todas las planillas. Y Balcarce, que en estos últimos años se ha acostumbrado a llegar a la instancia final provincial en Mar del Plata, ¿ustedes también lo sienten eso en la dependencia? Sí, hay chicos que han llegado y que tratan de replicar el mensaje, de lo que viven allá y todo, pero bueno, estamos ahora a la espera y tratando de poder completar todos los deportes, porque hay muchos deportes que por ahí no se conocen, un cestobol, un bádminton, que acá por ahí no hay competencia, tratar de que los chicos sepan que existen, de última que puedan mirar, puedan ver y empiecen a practicar todo tipo de deportes. Marcel, el abanico es muy amplio, recién lo decía Leo, que incluso por ahí con disciplinas no tan conocidas, qué mejor que, como dice Leo, acercarse, interiorizarse, chusmear un poco cuáles son todas las opciones. Claro, hay muchos deportes que no son los tradicionales, ¿verdad? Leo ahí mencionaba algunos. Uno de los deportes que es muy competitivo y está muy bueno es el fútbol tenis. No es un deporte tradicional, entonces por ahí los chicos no los conocen, y son deportes muy competitivos, muy atractivos, que están bueno que participen, y siempre tienen la posibilidad de llegar a las finales, al menos en los regionales, luchar en los regionales e intentar llegar a las finales bonaerenses. Sí, estamos esperando que se replique el mensaje y que llegue a más chicos y de inscribirse
mucha más cantidad de los años anteriores. ¿Sí? Imagino, Marceleo, que más allá de la competencia en sí y de obviamente el objetivo que es llegar a esta gran final en Mar del Plata, bueno, el mensaje un poco también para todas las personas que se anoten es disfrutar el mientras tanto, ¿no? Ya sea la instancia distrital, el interregional, regional, bueno, absolutamente todas las instancias. Sí, yo lo veo, viéndolo desde afuera, para los pibes es una fiesta, es una parte social necesaria para los chicos, y la verdad que está muy bueno. Sí, y ha quedado la vara alta, si se quiere, sí, teniendo en cuenta lo que fue la inscripción el año pasado y esta delegación valcarceña, tanto deporte como cultura, que partió rumbo a Mar del Plata. Sí, la vara está alta por el tema de que se ha conseguido podios, medallas. Entonces, bueno, hay que mejorar eso, hay que tratar de mejorarlo, y si no, bueno, participar, que es muy importante. Está muy bueno. El objetivo, seguramente estando en Mar del Plata, es disfrutar, pero también aportar al medallero. De reojo se mira, me imagino eso. Sí, claro. Ya para los chicos es un premio estar en la final, pero de hecho cuando empiezan a competir y ver que tienen posibilidades, bueno, el objetivo es ganar una medalla. Sí, claro. Leo, somos más o menos la misma generación, diferencias a aquellos bonaerenses que competíamos nosotros, y por ahí esto, imagino, es lo que decíamos, ¿no? Un abanico mucho más amplio en estos momentos que por ahí a los bonaerenses que nos tocó a nosotros. Sí, con el paso del tiempo habían ido agregando, han ido sacando disciplinas. Este año, por ejemplo, volvió pesca, que el año pasado no estaba, pero cuando nosotros competíamos sí estaban. Y se han agregado también la etapa interregional, que cuando competíamos nosotros no estaba solamente municipal, regional y ya etapa provincial. Ahora en lo que son todos los deportes de equipo se agregó la etapa interregional, que bueno, competimos contra otra región y ahí sí recién llegamos a la etapa. Pero sí, más o menos son las mismas disciplinas, algunas más, algunas van cambiando. Por ejemplo, en atletismo se cambió alguna de las disciplinas, se cambian distancias, va evolucionando igual que todos los deportes y todas las competencias. Chicos, muchas gracias, el mayor de los éxitos. Veremos si se estira ese 18 de mayo y cualquier cosita lo estaremos informando en la radio. Exacto. Dale, sí, cómo no, te informamos. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, los esperamos a todos. La palabra, Luis, de Marce Basterrechea, de Leo Citarosa, dando todos los detalles que tiene que ver con la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2025. Bueno, interesante, ¿no? ¿O no? Sí, es algo que siempre genera mucha expectativa, no solamente en la juventud, sino también, bueno, en este último tiempo, en el área de adultos mayores, que coordina Sonia del Campo aquí en la Subsecretaría de Deportes y Recreación, y que bueno, que ha generado estos últimos años una delegación nutrida de valcarceños que siempre representa de la mejor manera al distrito. ¿Y cómo andamos con los resultados? ¿Hay algún datito de eso? Bueno, en el medallero habitualmente se complica estar por una cuestión de que hay municipios muy fuertes, muy fuertes, pero bueno, hay siempre algún aporte, sobre todo los adultos mayores son los que aportan. Recuerdo a Olga Zubillaga, es la que siempre está presente con sapos, si mal no recuerdo. Ajá. Ahí están pasando datos, ¿qué te dicen? Hola. ¿Cómo? ¿Estás hablando conmigo o con otro? No, estoy hablando con ustedes. Porque escuchábamos voces. Escuchaba una voz y digo, te están pasando letras. No, esto es memoria, Luis. Ay, pero Luis, claro. Pero Luis, entendés. Simplemente corroboré que era Olga Zubillaga en Sapo. Pero está bien. Claro. Gracias, Francisco. Nos seguimos comunicando. Fútbol Playa Sub-14, acá sí me soplaron. Fútbol Playa Sub-14 horas. Ahora sí, el agradecimiento para Seba Plaza. Dale, hasta luego. Dale un saludo a Sebastián. Acá será andado. Abrazo grande. Chao, hasta luego. Bueno, 25 minutos han pasado de las 10 de la mañana, seguimos con información. Ahorita. A casi 7 meses del derrumbe fatal del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, donde 8 personas murieron, ¿te acordás que pasó a fines de octubre del año pasado? Bueno, la causa sigue estancada y por el momento no hay detenidos, solo imputados. Todo sigue igual. Los escombros continúan esparcidos por el lugar y lo poco que queda de estructura está tapiado